Bien, buenos días. El hombre ha sobrevivido hasta ahora porque era demasiado ignorante para saber hacer realidad sus deseos. Ahora que puede alcanzarlos, ha de aprender a cambiarlos o desaparecer. Estos versos, escritos por el poeta estadounidense William Carlos Williams en 1954 y recogidos en el libro La música del desierto y otros poemas, me han parecido apropiados para iniciar este diálogo sobre la gobernanza de la inteligencia artificial que organizamos con la Fundación de Ciencias de la Salud dentro de un ciclo que tiene el nombre general de Ciencia y Tecnología en las Sociedades Democráticas. La Real Academia define la gobernanza como la forma de gobernar, especialmente si es eficaz y a los fines que se persiguen. También puede definirse como la forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable. Para hablar sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, hoy nos encontramos en el edificio Casa Convalescencia, en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, que es un edificio de arquitectura modernista y que está administrado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Como digo, para hablar sobre este tema, hoy nuestros invitados son Ramón López de Mántaras y Núria López. Ramón es doctor en física por la Universidad de Paul Sabatier de Toulouse, Master of Science en Informática por la Universidad de California, Berkeley, y doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue profesor titular de la Facultad de Informática en Barcelona y catedrático de la Universidad Pierre et Marie Curie de París. En la actualidad es profesor de investigación emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, en el Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, del cual fue fundador y director, y Chancellor's Distinguished Visiting Professor de la Universidad Técnica de Sídney y de la Universidad Western de Sídney. Es autor de más de 300 trabajos científicos. En 2018 recibió el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Enfermedad y las Comunicaciones. Núria López es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona y doctora por esa misma universidad. Posteriormente trabajó en el Centro de Física de Materiales a Escala Atómica o de Escala Atómica de la Universidad Técnica de Dinamarca. La profesora Núria López es investigadora del Instituto Catalán de Investigaciones Químicas, conocido como ICIC. Su grupo de investigación se centra en la investigación teórica en fotoelectrocatálisis heterogénea. Es autora de más de 200 publicaciones científicas. En 2010 obtuvo un Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, o ERC, y posteriormente, en 2015, una prueba de concepto de esa misma institución. También en 2015 fue galardonada con el Premio a la Excelencia Investigadora por la Real Sociedad Española de Química. El objetivo de esta reunión, como les decía, buenos días a los dos, era hablar sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y en particular me gustaría saber o tener vuestra opinión sobre si es este uno de los desafíos más importantes de nuestra sociedad. Había pensado que primero hacía una intervención Ramón y luego haces tú, Núria, y después tenemos un poco de tiempo para hacer algún comentario. Así que sin más, Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, José María. Si es importante, si es un reto importante, es un reto enormemente importante, es un reto crucial, fundamental. De hecho, es uno de los grandes retos desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de la sociedad. Claro, ¿por qué es un reto importante? En los últimos años, debido a los enormes éxitos innegables de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial basada en disponer, en analizar, en procesar, en detectar patrones en grandes cantidades de datos, pues ha dado lugar a múltiples aplicaciones sorprendentes algunas veces por la calidad de los resultados que se han obtenido, y esto ha provocado pues, que se haya convertido en algo, pues, una parte muy a la moda, podríamos decir, y también se ha convertido en una etiqueta de, bueno, si haces inteligencia artificial
ya parece que estás ya en la última, en la frontera. Se ha exagerado mucho, hay que decirlo también, en cuanto a lo que realmente es la inteligencia artificial. Parece que es algo mágico, que lo resuelve todo. Parece que gracias a la inteligencia artificial podemos conseguir sistemas de ayuda a la decisión o sistemas que toman supuestamente decisiones de forma autónoma por sí mismos, y nos creemos estas decisiones. Es decir, muchas veces, tanto que usuarios, con una falta, digamos, incluso de sentido crítico en ocasiones, pues la decisión a la que ha llegado el sistema de inteligencia artificial prácticamente no se pone en cuestión, y hay muchos ejemplos que podríamos dar de esto, de que estoy diciendo ahora, de que no se pone en cuestión. Se cree que aquello es puramente objetivo, si lo dice la máquina es que tiene que estar bien, y esto está causando pues perjuicios importantes a muchos niveles, sobre todo en aquellos casos de uso o aplicaciones donde estas decisiones son especialmente sensibles, relevantes para las personas. Por ejemplo, desde decidir o no decidir dar libertad condicional a un condenado, a un preso, o decidir dar o no un crédito a una persona, incluso decidir si se le contrata o no para un puesto de trabajo, y múltiples aplicaciones. También en medicina hay muchos ejemplos, ¿no?, en donde, bueno, pues la inteligencia artificial parece que nos superan todo y nos lo creemos sin analizar realmente, sin ir más allá, sin ir al fondo de la cuestión, y teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, por ejemplo, carece completamente de la capacidad de contextualizar la decisión, de contextualizar el porqué, la incapacidad para explicar, argumentar el por qué ha llegado a aquella conclusión, porque son como cajas, se les llama así, cajas negras, a las cuales no podemos saber los motivos que conducen a esa inteligencia artificial a tomar esta decisión. Entonces, en vistas a todo esto, está el enorme impacto que está teniendo en múltiples sectores, en múltiples aplicaciones, esta inteligencia artificial, que nos la creemos porque creemos que es infalible, y es un error enorme. Estamos aquí cometiendo un gran error. Falta informar, falta al ciudadano, a todo el mundo, no solamente a los ciudadanos, a los políticos, a los empresarios. Hace falta una labor de demostrar de una forma, pues argumentando de una forma, digamos, convincente, y elementos los tenemos para hacerlo así, para convencer de que la inteligencia artificial no es lo que parece, y obviamente acompañado de una regulación. O sea, educación y regulación, ambas cosas tienen que ser, para mí, son dos patas importantísimas. Si una no puede ir sin la otra, tienen que ser las dos, de manera a conseguir que pues, en un futuro, lo antes posible, si puede ser, pues podamos de alguna manera disminuir el impacto negativo que está teniendo la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? No quiero cerrar esta intervención dando una sensación muy negativa, ¿no? Los ejemplos de buen uso, afortunadamente, también son numerosos, esto está clarísimo. Pero, en mi opinión, en la balanza, los ejemplos de mal uso, desafortunadamente, quizás pesan más, y por eso es tan importante regular y una buena gobernanza y hacer una buena gobernanza de la inteligencia artificial. Gracias. Nuria. Pues solo abundando un poco en algunas de las cuestiones que hemos hablado. O sea, el acceso y la generación de datos que hace cada uno de nosotros en este mundo súper conectado es enorme. Y se pueden extraer estos patrones que sean de comportamiento, de necesidades, de cualquier tipo de cosas. Y es evidente que tener todos estos datos y generarlos de esta manera tan sistemática, pues a algunas de las compañías les han dado unos réditos importantes. Lo que pasa que al extrapolar a según qué tipo de actitudes o según qué tipo de implementaciones han aparecido los riesgos que mencionábamos anteriormente. Para solucionar estos riesgos
se necesitan muchas acciones a diferentes niveles. Una de las acciones principales es que los datos tienen que ser accesibles y transparentes, con diferentes grados de priorización o de acceso a estos datos más o menos sensibles, para que podamos asistir de una manera democrática al uso de estos datos, y creo que esa parte de transparencia es muy importante. Es muy importante también que esos datos sean trazables, que podamos reseguirlos hasta dónde se han originado, por qué se han originado, pero a la vez que sean reaplicables, reusables por diferentes personas, y esto es lo que tiene que ver con todo lo que es los sistemas de tipo FAIR, ¿vale? Que permiten pues, que se puedan encontrar, que se puedan reusar, que sean accesibles a todo el mundo y que sean interpretables de alguna manera, con toda esta idea de dónde vienen y hacia dónde los vamos a usar. Después de la estructura de datos, los sistemas de inteligencia artificial también tienen que ser transparentes. Y aquí es donde necesitamos toda la educación que decíamos antes. Necesitamos educación a diferentes niveles. La gente tiene que saber que cualquier modelo de inteligencia artificial está basado en unos parámetros y en unas personas que los han programado, y por tanto puede tener los mismos bias que esas personas o incluso amplificarlos. Y eso es crucial a la hora de interpretarlos. Y eso es crucial a la hora de poner lo que en ciencia se llamaría las barras de error, o cada uno de estos modelos debería de tener asociado un cierto error, que es lo que nos permitiría evaluar si realmente eso es representativo o cuánto puede ser el impacto o la información que podemos sacar de ahí. Y ese punto es muy importante, porque nosotros como humanos preferimos soluciones que sean de sí o no, pero el mundo es casi un continuo, y realmente necesitamos que la sociedad entienda, y la sociedad va desde los estudiantes más jóvenes hasta nuestros gobernantes, que las soluciones de inteligencia artificial siempre pasan por una optimización, son un tipo de modelo estadístico que tienen un error, y que ese error puede ser amplificado, depende de cómo se traten los datos, de dónde vengan los datos o de quién es la persona o personas que han implementado el modelo. Y evidentemente vivir en un mundo que es continuo, pues esto ya lo decían los físicos del 1900, que no es lo mismo vivir en la discreción de unos estados que vivir en un continuo y en un sistema donde, basados en probabilidades, nos sentimos mucho más ineficientes nosotros los humanos, pero necesitamos reconocer que todos esos modelos de inteligencia artificial están basados en eso, y por tanto tienen que ser tomados de esa manera. Luego está el punto de la interpretabilidad, que esto enlaza también con lo que decíamos antes. Necesitamos que muchos de estos sistemas dejen de ser caja negra, o sean lo mínimo caja negra posible, para poder reinterpretar algunos de los problemas que tienen en la implementación, algunos de los problemas que tienen en la búsqueda de soluciones. Y eso es súper importante, porque es un área donde hay mucha investigación por hacer, y es un área difícil desde el punto de vista conceptual. Y yo creo que si ya nos vamos más a la gobernanza tiene que basarse en una educación absolutamente transparente a diferentes grados sociales, o sea, yendo desde gente joven, universidad, pero también hacia nuestros políticos y hacia nosotros mismos los científicos, que seamos capaces de explicarnos mejor y de transferir a la sociedad que sí, que realmente es un tipo de metodologías que están de moda, que somos conscientes de que están de moda, pero que necesitamos ser completamente transparentes nosotros como científicos y explicar a la gente que son modelos y que tienen un ámbito de aplicabilidad y que pueden tener unos ciertos errores asociados. Y esto nos tiene que ayudar a la gobernanza, y la sociedad nos tiene que demandar a nosotros los científicos, nosotros intentar proveer con todas las capacidades para que todos sean capaces de interpretar un modelo a un cierto nivel y de reclamar cuáles son las bases de la interpretabilidad y los errores que pueden venir asociados a ese modelo, para que se pueda gobernar de una manera más inteligente y más útil para la sociedad. Habéis hablado yo creo que de unos temas importantes como la responsabilidad del científico de hacer llegar
esta información, la importancia de la educación a la sociedad general, sino también de la educación a las clases políticas que tienen que tomar las decisiones. No hemos hablado de almacenaje, el reto de almacenar toda esta información y que sea recuperable y que con nuevas técnicas uno pueda revisitar todos estos experimentos o conclusiones que se llevaron a cabo. ¿Pensáis que el almacenaje es un...? Bueno, ahora mismo solo los datos que tenemos en Internet ya nos están generando un 2% de los gases de efecto invernadero, de CO2, ahora mismo. Eso es lo mismo que generar todos los fertilizantes que estamos usando por año. Pero es que el problema es que fertilizantes seguramente seguiremos generando en el mismo tipo de volumen y datos y necesidad de almacenar datos se piensa que se doblará, solo llegará al 2030. Necesitamos hacerlo. No es sostenible, no es nada sostenible esto, es que es imposible. Necesitamos generar una inteligencia artificial, modelos y datos distinta, sí, que sean también sostenibles. Sostenibles en el tiempo, sostenibles con los cambios de diferentes formatos, que esto es uno de los problemas fundamentales, porque claro, hasta ahora cualquiera pues compraba un ordenador y pensaba que le servía unos años, pues eso nos pasa también con los datos, vamos cambiando de estándares y claro, mantener todo eso es una cosa costosa. Sí, de hecho, uno de los temas de investigación en inteligencia artificial más recientes está contraponiéndose al Big Data y se habla del Small Data, ¿no? De cómo hacer nuevas aproximaciones, nuevas técnicas, nuevos algoritmos de inteligencia artificial que sean menos ávidos de datos, ¿no? Que necesiten, que puedan realmente pues, llegar a resolver tareas, ayuda a tomar decisiones, lo que sea, pero sin esa necesidad de procesar cantidades astronómicas de datos, ¿no? A ver, estamos un poco reinventando la rueda también, porque hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años esa inteligencia artificial que tiene tanta hambre de datos, digámoslo así, es reciente. Estamos hablando de los últimos 10 años, como decía. Pero si uno ve lo que se hacía antes en inteligencia artificial, yo llevo 40 y tantos años en el tema, y pues se hacían cosas pero muy interesantes, que funcionaban también muy bien, sin tantos datos, ¿no? Lo que se llamaba, o se llama, la inteligencia artificial simbólica, se llama así, en donde lo que se hace es intentar dar mucho más énfasis no tanto a los datos, que siempre serán necesarios, o sea, no cero datos es decir, no haces nada, ¿no? Pero lo que se llama el razonamiento, ¿no? O sea, modelos de razonamiento, maneras de representar de manera adecuada, interpretable por un ordenador, por una máquina, los conocimientos humanos, ¿no? No datos crudos, no datos sino de bajo nivel, sino del dato pasamos a la información, de la información al conocimiento, y lo ideal sería el conocimiento a la sabiduría, pero esto ya es un salto muy importante y para una máquina lo veo muy difícil, ¿no? Pero procesar datos, pero en lugar de procesar tanto dato, sí que harán falta datos, porque necesitas datos datos sobre un problema, datos concretos sobre una situación, para que el sistema, en base a esos datos, sea capaz de razonar, porque ahora los sistemas actuales no hacen razonamiento, detectan patrones en esas grandes cantidades de datos, con eso que se llama el deep learning, ¿no? Y ahora las nuevas tendencias es hacer híbridos de sistemas llamémosle así, de deep learning, o que consumen muchos datos, pero para que necesiten menos para aprender un modelo, para ser entrenados, para que tomen decisiones para aquello para lo cual han sido diseñados, se complemente esta enorme necesidad de datos con conocimientos, con datos ya procesados. ¿Procesados por quién? No por una máquina, sino por personas. O sea, que la persona está allí, forma parte en equipo,
en equipo con la máquina, ¿no? Y esta simbiosis, y eso crea sinergias además. Esta unión persona-máquina se está viendo en muchas aplicaciones, entre ellas en medicina, por cierto, en donde la unión de ambos, o el trabajo colaborativo de persona y máquina, es mejor que cualquiera de los dos por separado, por ejemplo, ¿no? Y eso lo estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? O sea, estamos, como decía, ¿no? Sustituyendo eliminando la necesidad de tanto dato, pero introduciendo conocimiento y experiencia y, quién sabe, sabiduría, ¿no? También. Hay un tema que no hemos comentado, que es el de la privacidad o el de la ética de los datos. Yo veo que hay una distancia entre el control que hay sobre los datos, por ejemplo, de nuestras historias clínicas, y la apertura que hay para suministrar otro tipo de datos tan importantes, ¿no? Que, en mi opinión, como podrían ser los datos médicos. De nuevo, yo creo que es un problema de educación. Se puede dar diferentes calidades de privacidad a diferentes tipos de datos. Esto es una cosa que técnicamente se puede hacer, por tanto no tendríamos por qué tener tantos problemas en algunas aplicaciones que pueden resultar extremadamente favorables o extremadamente útiles, tipo medicina, y a la vez encontramos esta dicotomía de que la gente regala casi sus vidas enteras a algunos proveedores que además de los que no tenemos acceso ni casi podemos recuperar los datos. Yo creo que de nuevo esto pasa por la educación de todos. No se pueden poner limitaciones excesivas a algún tipo de datos que nos puede beneficiar a todos. Por ejemplo, y esto fue un problema enorme en la época de COVID, donde algunos datos no eran disponibles o estaban en proveedores a los que no teníamos acceso y nos hubieran resultado extremadamente útiles para combinar con modelos matemáticos sobre, por ejemplo, tipo de control de diferentes áreas, cuando se cerraban algunas áreas, por ejemplo, dentro de Europa. Y a la vez educar a nuestra gente más joven, no solo a los jóvenes, porque hay mucha gente mayor que por tener acceso a los jóvenes pues también se incorpora sin tener una visión crítica de qué es lo que estás exponiendo de tu vida. Yo creo que eso pasa absolutamente por la formación, eso pasa por enseñar a la gente cuánta es la información que cualquiera de estos proveedores está generando sobre nosotros. Creo que alguien pidió toda la información a Google y era como 1400 páginas en un fichero, y cuando lo ves en volumen imprimido, realmente impresiona la cantidad de información que cualquiera de estos proveedores están guardando sobre nosotros. Pero necesitamos ser conscientes como sociedad y se necesita que nuestros políticos entiendan que a nivel técnico eso representa muy pocos problemas. O sea, que se puede hacer diferentes grados de privacidad para los diferentes tipos de personas y que los comités de ética tienen que ser mucho más ágiles y cuando necesiten ayudarnos a recuperar datos que pueden ser cruciales en una situación de emergencia. Y tenemos la experiencia de lo que es una situación de emergencia ahora mismo. Es muy reciente, es de hace 2 años. Necesitamos que las cosas que pasaron en el 2020 no vuelvan a pasar. Es así de sencillo. Es cierto, sí. No puedo estar más de acuerdo. Es decir, ese tema de la privacidad que se habla muchísimo, y la inteligencia artificial de nuevo ha contribuido a ponerlo mucho más en primera línea, ¿no? Porque claro, todas estas grandes plataformas tecnológicas, las grandes empresas tecnológicas, monetizan nuestros datos, ¿no? Su business model, su modelo de negocio está basado en engancharnos cuanto más tiempo posible mejor. Tienen a las mentes más brillantes, por así decirlo, contratados allí como científicos empleados para que piensen en cómo conseguir que estemos más tiempo enganchados a sus redes sociales, a lo que sea, ¿no? Porque esto para ellos es un gran negocio.
Y es realmente bastante penoso, a mí me da pena por lo menos pensar que algunas de las mentes más brillantes están dedicando su tiempo a esto, ¿no? A ver cómo nos enganchan más, ¿no? Y ahora nos viene toda esta cosa del metaverso, que cuidado con el metaverso, porque es una herramienta que absolutamente increíble precisamente para esto, para tenernos todavía más tiempo enganchados y para obtener todavía más datos, ¿no? Y claro, lo que es molesto, y por eso hay que regular y tienen que decirnos claramente las cosas, y esto no hay una regulación suficientemente bien hecha para esto. Os voy a dar un ejemplo. Recuerdo, seguramente todos habríamos usado aquella aplicación en el móvil que te sacabas una foto y veías cómo serías al cabo de 10 años o 20 años, ¿no? Que fue un éxito enorme. Bueno, aquello no se hizo porque sí, para que no lo pasáramos bien. Estaban con eso recogiendo fotos de caras de personas para poder entrenar los algoritmos de reconocimiento facial. Con estos algoritmos después hacer además vigilancia masiva de la ciudadanía y aplicaciones absolutamente, bueno, socialmente irresponsables, ¿no? Pero no te decían, mira, si haces esto, si juegas a esto, vale, pero te avisamos, avisamos de que el objetivo último es entrenar un algoritmo de reconocimiento facial. Eso no lo dijeron. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Éticamente es absolutamente inaceptable y tendría que haber regulaciones que, además de éticamente inaceptable, lo hicieran ilegal, o sea, punible, pero ya se están haciendo, se está regulando, más en Europa que en otros lugares, ¿verdad? No es lo mismo la situación aquí que en China o con Estados Unidos, en cuanto hablamos de todo esto de los datos, de la privacidad, etcétera. Pero creo que yo soy de los partidarios de regular, pero regular de una manera, regular con sentido común, regular, y lo que decíamos ahora, lo que decía Nuria también, ¿no? Bueno, hay muchas situaciones en donde así, en ciertos casos, por el bien común, tienes que pues, dar tus datos, ¿por qué no? ¿No? Cada uno de nosotros tiene que ser dueño de decidir con qué finalidad damos o no damos los datos, pero para eso tenemos que saber la finalidad. Y lo de esta aplicación de qué cara tendría dentro de 20 años, la finalidad no nos la escondían. O sea que es terrible, ¿no? Y esto está ocurriendo continuamente. Es solo un ejemplo que he dado, pero hay muchos más, ¿no? Hay una diferencia clara entre cuando uno da una muestra biológica para hacer un estudio, que firmas un consentimiento informado y dice, esto es para esto, esto y esto. Exacto. Y que es absolutamente necesario. Y por otra parte, no se necesita con ningún consentimiento informado yo creo que esa es la regulación a la que estáis haciendo hincapié, que debería de activarse. Antes de, cuando nos estábamos charlando antes de esta grabación, me parece que Nuria comentaba que en investigación es una tecnología relativamente barata, o sea, que uno puede hacer muchos experimentos sin necesidad de cuidar tanto el diseño, la calidad de los datos. ¿Es eso así? ¿Ese es un riesgo frente a otras investigaciones en los que necesitan más recursos en el diseño de la investigación? Eso puede ser un problema en según qué tipos de aplicaciones. Como tecnología, coger una base de datos, procesarla un poquito, montar una red neuronal, un poquito de... Eso es muy barato, o sea, eso lo puede hacer casi cualquier persona en una página, o sea, es muy barato. Eso a veces nos hace fijarnos menos en si los datos son buenos o no, porque los datos es la parte cara aquí, el procesamiento puede llegar a ser la parte barata. Entonces, claro, si los datos tienen un error intrínseco, un bias intrínseco, una desviación, el modelo que nos salga heredará todos esos defectos que tienen los datos. Lo que llaman garbage in, garbage out, ¿no? Y amplificará esos, o sea, no solo que los herede, es que los amplifica. Amplificará todos esos errores y todos esos defectos que tenía la información inicial.
Pero claro, al ser una tecnología muy barata, de tipo caja negra, que tú no sabes exactamente el tipo de procesamiento que se hace, o que la gente puede llevar a resultados que no sean correctos, o donde el error sea más grande que la medida que estás haciendo, con lo cual hay que, o sea, volvemos al tema de la educación, hay que educar en qué significa cada tipo de modelo y cómo cualquier modelo, si está basado en datos, lo primero que necesitas es que la calidad de esos datos sea suficientemente buena para el tipo de análisis que quieres hacer después. Y esto es un tipo de información que los científicos deberíamos tener, pero que debemos ser capaces de transformar, de que a la sociedad les llegue, a los políticos les llegue, de que ese concepto que nosotros tenemos de por qué el error, o por qué los datos, o por qué el bias se hereda y se amplifica, tiene que llegar a los diferentes ámbitos de la sociedad, porque si no es, o sea, si no es imposible hacer ningún tipo de predicción que sea robusta o que sea creíble incluso. Y además los datos con que entrenas estos algoritmos tienen que ser representativos de lo que después el algoritmo se va a encontrar en su uso ya regular una vez desplegado. Porque claro, ¿qué se hace muchas veces? Bueno, siempre. Se coge un conjunto de datos, que puede ser muy grande, y en Deep Learning son enormes cantidades de datos, como decíamos antes. Para entrar en este red neuronal, este algoritmo, es un porcentaje de los datos, que son los datos de entrenamiento, y otro porcentaje es los datos de testeo, 60-40%, 70-30%. Ahí te aseguras que los datos de testeo, donde calculas la precisión y las medidas de precisión de lo bueno o malo que es ese algoritmo, son representativos, provienen de las mismas distribuciones, si queremos, estadísticamente hablando, distribuciones de probabilidad de los datos de entrenamiento y de testeo vienen de la misma distribución. ¿Qué ocurre? Que después dices, bueno, 97% de accuracy, ¿no? De precisión, wow, mejor que la precisión que obtiene el experto humano, genial, venga, lo vamos a desplegar así alegremente. Prudencia con estas cosas, porque la prudencia es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de la gobernanza de inteligencia artificial, la prudencia a la hora de desplegar. Luego lo despliegas, ¿y qué ocurre? Que cuando tienen que trabajar ya con datos reales del mundo real, ¿no? Con pacientes ya que a lo mejor son de otro lugar, de otro contexto, distintos de los datos de entrenamiento, ya no nos vale, ese modelo no nos vale. Lo del 97%, olvídate, bajará enormemente la precisión y el error que decías, el error aumentará. Y esto habría que tenerlo muy claro, esto tenían que tener muy claro, tanto desde los desarrolladores de las aplicaciones hasta los que las despliegan, en toda la cadena tenían que tener muy claro esto y cogerlo con pinzas. Estos datos que vemos de precisión que nos dan de ciertos algoritmos que aparecen por ahí, hay que cogerlos con pinzas. Esto con mucho sería, cuidado. O sea, un ejemplo muy sencillo, es intentar, yo qué sé, predecir cómo será la distribución de las diferentes razas mirando solo a los habitantes de Barcelona, porque ahora estamos aquí. Pues ¿qué nos daría? Pues nos daría pues que nos hemos dejado la mitad de la comunidad china y nos hemos dejado a la mitad de los africanos. África, fuera. Claro, entonces lo estaríamos haciendo mal. Sí, Que es un ejemplo muy tonto, pero es muy sencillo para entender cuáles son los problemas de la utilización de modelos que hay que tenerlos claros, o sea, que hay que tener claras las limitaciones y la aplicabilidad. Muy bien. Efectivamente. Yo creo que hemos tocado temas importantes. ¿Tenéis algo más que añadir? Que se haya quedado fuera, No, ha quedado claro bueno, la prudencia que hay que tener, la responsabilidad del científico, la responsabilidad, y la educación que hay que transmitir a todos los niveles de la sociedad. Y a mí me gusta decir, normalmente lo digo cuando pues intento divulgar tanto como puedo yo sobre la realidad de la inteligencia artificial, y siempre suelo decir lo mismo, digo, cuidado con todo esto de la inteligencia artificial. Siempre hay, en todo el proceso, en toda la cadena, hay decisiones humanas continuamente por todas partes, desde el diseño hasta el despliegue de la aplicación, hasta la financiación que se aplica y dónde se aplica y cómo se aplica. Siempre está el humano ahí,
y que por lo tanto el problema no es el monstruo de Frankenstein, el problema es el doctor Frankenstein. Eso lo tenemos que tener muy claro. Nada que añadir a estas palabras, yo creo. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido, yo creo que un placer para mí. Como este diálogo se graba, como en otras ocasiones, en directo, sin cortes, y luego se emite en cierto día a través de la web de la Fundación de Ciencias de la Salud. El día o durante la transmisión o en algún otro día es posible que nos llegue alguna pregunta para vosotros. Entonces estoy seguro de que os mandaremos un mensaje y que la contestaréis. Pues nada, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Gracias. vosotros.